dedicar al 100% a la investigación. Bueno, es el turno del último candidato, el profesor David Galeano, antropólogo, lingüista. Él es licenciado en lenguas por la Universidad Nacional de Asunción. Tiene también una licenciatura en antropología cultural guaraní y paraguaya, especialista en metodología de la investigación aplicada y doctor en lengua guaraní. Además es fundador, presidente y director del Ateneo de Lengua y Cultura Paraguaya. Algo que iba a mencionar recién ahora es que todos estos candidatos y candidatas sí o sí tienen publicaciones, ya sea en artículos científicos o en libros en idiomas que van desde el español, guaraní, portugués al inglés. Así que tenemos una variedad de gente que también escribe y divulga sus trabajos. Profesor Galeano, adelante. Sí, de nuevo un saludo cordial para vos, Eduardo, y para todos los que participan de este interesante encuentro que trata el tema de la ciencia, la academia, la investigación en torno a las elecciones que se van a realizar el próximo domingo. Un saludo también a los que nos están siguiendo a través de YouTube. Bueno, yo en primer lugar, con respecto al tema de la educación superior, Eduardo, creo que se tiene que definir una política universitaria nacional. Nosotros no tenemos eso. Acá cada universidad va por su lado. Ahí hablamos con la gente de la UNA, apuntan para acá, los de la Católica para allá, los de las otras universidades públicas van por otro camino. Es decir, ya estamos desorganizados desde un punto de inicio, ¿verdad? Yo creo que si pensamos en el Paraguay como nación, como un espacio para el desarrollo, necesariamente tenemos que convenir ciertas pautas de convivencia en el ámbito de la universidad, de la ciencia y la investigación sobre todo, ¿verdad? También en el plano de la extensión universitaria, Eduardo. Son cuestiones fundamentales que hacen a la universidad. Mi experiencia, Eduardo, pasa por varios años de ser docente en la Universidad Nacional de Asunción, y una de las cuestiones que a mí me preocupan y que me van a ocupar en este caso en la función de llegar al Senado es el tema del ejercicio docente. Lastimosamente, no tenemos la posibilidad de trabajar a tiempo completo en una carrera, en una facultad. En mi caso, yo soy el vivo ejemplo del famoso profesor Taxi. Yo estoy a la mañana en economía, a la tarde puedo estar en filosofía, al otro día estoy en Politécnica. Hace más de 30 años que ha habido así. Y la cuestión es que si uno no hace esto que yo hago, entonces no tiene forma para sobrevivir. Los ingresos son escuálidos, son escasos. Y por eso es que a mí me interesa mucho el tema, primero que nada, de lo que hace en este caso, la retribución a la paga a los docentes. No se puede pedir calidad educativa, Eduardo, a docentes que a veces destinan una pequeñísima parte de su tiempo a la labor universitaria y el resto están en un hospital, están en alguna otra empresa, y no es esa digamos, la calidad de contenido que ese docente puede dar si es que lo tenemos a él o a ella permanentemente dentro de la universidad. Cuando digo permanentemente, no hablo tampoco del que está 24 horas, puede ser a medio tiempo, pero podemos hablar de medio tiempo y tiempo completo. Lo que yo no creo, lo que no veo como una cuestión inclusive justa, es la cuestión de trabajar todavía por horas cátedras. Y es lo que ocurre en toda la Universidad Nacional, en todas las otras universidades. Las universidades privadas también. Es decir, ¿cuánto le pagan hoy a un docente universitario en una universidad privada? 35.000, 40.000 guaraníes la hora. Y estamos hablando de educación universitaria, donde a mí y a todos los que estamos acá nos piden, pero todo lo que existe sobre la faz de la tierra y más allá de la tierra. Uno tiene que producir y si es que uno no funciona, chao, ¿verdad? Me preocupa en el caso de las universidades nacionales y particularmente a mí dentro de la UNA, el caso de muchísimos colegas que son encargados de cátedra de hace más de 20 años. Hace 20 años que cada año se les tiene que nombrar encargados de cátedra, cuando que hace probablemente 15 o 20 años atrás ya tenían que haber entrado a un concurso de títulos, méritos y aptitudes y tener en este caso esa labor docente permanente, ya no transitoria. Porque ese docente también está siempre preocupado. Termina el año y será que voy a continuar. Entonces yo apunto, Eduardo, a esos aspectos de trabajar por una dignificación de la labor docente dentro de las universidades públicas y también dentro de las universidades privadas.
Tenemos que darle otra mirada. No podemos pedir calidad educativa con semejante magra paga que todos recibimos. Y ni hablemos de docentes de escuelas y colegios. La sociedad hoy en día trató de blindar un poco esta cuestión también por el lado de, no, esto no funciona, esto es malo, los docentes trabajan un tiempito, tienen vacaciones todo el año. Y no es así, Eduardo. La labor docente exige en este caso mucho al que va a ejercer la docencia. No importa en cuál nivel, pero me remito de nuevo al nivel que estábamos hablando. Por eso yo insisto mucho que tenemos graves falencias que tendríamos que encontrarle una solución consensuada. Primero que nada, para mí es fundamental por eso esa política universitaria nacional, independientemente de lo que se tenga como un proyecto nacional de educación. Y hago esta referencia otra vez para hacer un cuestionamiento, Eduardo. Hoy, ¿quién dirige, quién manda, usando la palabra más común de la gente, quién manda en la universidad? Por una parte está el CONES, por el otro lado la NEA, por el otro lado el Viceministerio de Educación Superior. Cuando uno quiere trabajar al otro, le traba. Es decir, nosotros vivimos todavía de esos conflictos caseros que nunca conseguimos superar. Y otra vez eso está, como escuché que ya dijeron varios de los que estuvieron exponiendo, están de allí los intereses privados, los intereses políticos partidarios, quién llega a ocupar tal cargo, y todo está vinculado a esas tristes circunstancias que no nos han permitido avanzar, Eduardo. Por eso yo creo que hoy en día, por ejemplo, la NEAES me da a mí la famosa acreditación y dentro de ese proceso me preguntan si el picaporte de la puerta se abre hacia abajo o hacia adentro, si la marca es esta. ¿Y eso qué tiene que ver? Son otras cosas las que tendríamos que estar evaluando para acreditar. Yo al final creo que la acreditación la hace la sociedad. Si una universidad consigue promover egresados y esos egresados son aceptados por las distintas empresas públicas o privadas y tienen éxito en el ejercicio de la profesión, esa es la mejor unidad de medida que en este caso podemos tener, decir, bueno, esta es una universidad o esta es una facultad o esta es una carrera que tiene aceptación y que produce una cantidad muy importante de mano de obra con calidad o con excelencia. Yo tengo mis serios cuestionamientos a los famosos ítems que se ponen allí para decir, bueno, queda acreditada o una carrera por este o aquel otro motivo. La misma cosa con el tema de la apertura. Yo hasta ahora estoy preocupado. Imagínate que en plena zona de frontera nosotros tenemos una universidad narco, aprobada por el CONE, que pide título por el ministerio, ¿verdad? Está demostrado que eso es así. ¿Y qué hicimos hasta ahora? En cambio, probablemente el CONE o la NEA le van a exigir 1.051.000 cosas a esta otra que está haciendo un esfuerzo acá y a esa no le van a tocar. A esa no le van a tocar, Eduardo. Entonces, yo analizo la cuestión de fondo y podemos poner acá hermosos proyectos. A mí me interesaría muchísimo, por ejemplo, que dentro de esto que estamos hablando, mucho de lo que estamos diciendo se haga realidad. Pero creo que no va a ser posible eso si es que no transparentamos, empezando por arriba. Si estas instituciones que hoy rigen, orientan, dirigen o mandan, repito, en el ámbito de la educación, no consensúan sus acciones, entonces tampoco vamos a tener la posibilidad de que podamos mejorar en todo lo demás. Para mí, repito, es fundamental. Una política nacional universitaria, porque hasta ahora la política nacional de educación en general no funcionó. La reforma educativa resultó ser un fracaso. Es un fracaso. Todos sabemos que es un fracaso, ¿verdad? Nuestros estudiantes que hoy están llegando a las universidades, necesariamente, nos gusta o no, tienen que pasar a irse por el examen de ingreso, por el examen de ingreso. Lo que hace es nivelar conocimientos, porque no es lo mismo, y veces lo que sabe un alumno de un colegio bien lindo de por acá, que uno que viene de un lugar más retirado, donde ni siquiera a veces vio lo que se llama trigonometría. Uno dice trigonometría y queda mirando y dice, ¿qué es eso? Y tendría que haber dado en el colegio. No, yo jamás di eso. Entonces, hay un problema anterior. La universidad recibe un producto, pero pésimo. Y el docente tiene que pasarse una buena parte del tiempo corrigiendo ortografía, cuestiones así que tendrían que haber sido superadas anteriormente. A eso se tiene que sumar, Eduardo, repito, por eso es tan importante esa definición de ese acuerdo. Tendríamos que en este caso nosotros tener en cuenta también lo que decíamos ya los anteriores expositores, ese presupuesto.
Infraestructura pésima, edificios que se caen, laboratorios que no están en condiciones. ¿Qué yo le puedo pedir a un profesional del campo de la ciencia biológica o del campo de la ciencia tecnológica cuando que ni siquiera tiene disponible dentro de su facultad las herramientas básicas para llevar adelante la formación como corresponde? Sin embargo, yo me doy cuenta que Dios, si queremos, es paraguayo y hace milagros, porque acá con todo eso tenemos una cantidad impresionante de egresados universitarios magníficos, que dentro de toda la precariedad han salido al exterior y han hecho milagros, han venido con títulos y más títulos de reconocimiento. Y lo que tenemos acá, si es que vinieran algunos de estos evaluadores internacionales, se caerían de espaldas, Eduardo. Esa es una cuestión absolutamente triste, deplorable la que en este momento tenemos. Yo hablo así de una manera muy descarnada en este momento porque me afecta mucho la cuestión. Quiero ir a un punto particular también, Eduardo, algo que no estamos viendo y que me toca de cerca. Muchísima gente en Paraguay es bilingüe o es monolingüe guaraní. Yo tengo estudiantes universitarios acá en la UNA que hablan guaraní. Y yo le tengo que hablar en guaraní, así como recién decían, bueno, la presencia de la mujer y la de los varones, esa discriminación que todavía se percibe, porque que, desde mi punto de vista, hoy día hay muchas más mujeres estudiando en todas las carreras, particularmente de la UNA. Sin embargo, eso se tiene que potenciar. Desde mi punto de vista, también eso tendría que ocurrir con esa situación que tenemos con los dos idiomas que se hablan en el Paraguay. Es triste, Eduardo, salir sobre todo al interior y encontrarse con estudiantes que han terminado su secundaria siendo prácticamente guaraní hablantes y sin tener la posibilidad de entrar a la universidad y recibir un trato igualitario en materia idiomática. Hoy día te cuento que en algunas facultades han ingresado estudiantes indígenas que vienen con esa pobre formación secundaria y se encuentran otra vez con el problema de que el idioma que le hablan en la universidad no es el mismo que él o ella está hablando. Entonces, a eso yo apunto también en el reconocimiento de ese otro tan importante sector de Paraguay que tiene el mismísimo derecho que un asunceno o que aquel monolingüe español o castellano a recibir educación, no solamente en las escuelas, los colegios, sino también en las universidades. Hemos tenido casos de estudiantes que pidieron defender su tesis en guaraní. ¿Por qué? Pues se han sentido mejor. Y se han dado esas circunstancias y las defensas han sido interesantes, óptimas. Pero sin embargo, hasta hoy la universidad no abrió del todo las puertas al considerar este punto tan importante de la realidad nuestra. Vinculado a eso, eh, ¿dónde tenemos carreras universitarias, Eduardo, que atiendan a las culturas indígenas? ¿Vos conocés alguna que se dedique expresamente a estudiar las culturas indígenas? Nosotros tenemos 20 etnias, de las 6 que hablan guaraní, las demás hablan otras lenguas tan distintas, y la educación jamás respondió a cada una de esas culturas. No tenemos docentes, no tenemos institutos de formación docente o universidades con carreras de formación en ciencia de la educación destinadas en este caso a otras lenguas, a las lenguas minoritarias y minorizadas del Paraguay como son las lenguas indígenas. Entonces, creo tan importante que en algún momento las investigaciones que se desarrollen en cualquiera de las universidades públicas y privadas apunten a las distintas naciones indígenas del Paraguay. Tanto en materia de biología como en el caso de la parte cultural, ¿por qué no dentro de un programa de extensión o de investigación que las universidades puedan apuntar a rescatar, en este caso a inventariar inclusive mucho de lo que hace a las cuestiones, ya sean de la parte biológica o de la parte cultural o social? Eso es fundamental. Y, en fin, podríamos citar varias otras cuestiones, pero lo tan importante de todo lo que ya escuché para no repetir lo mismo, estoy muy de acuerdo con el boleto universitario, es una cuestión muy importante. No, los estudiantes vienen, muchos de ellos, de trabajar, ganan apenas y es que ganan un sueldo mínimo, pero tienen que ir a sostener con eso a la familia y a veces están con el pasaje justo y sería tan justo para ellos en este caso contar con ese tipo de asistencia que les va a ayudar a sobrellevar en mejores condiciones su formación dentro de la universidad.
Mucho más nos falta en materia de investigación, en materia de divulgación. De hecho, con el respeto que todos se merecen, pero esa es una cuestión que siempre tengo que reconocer a Ciencia del Sur. Ciencia del Sur es el único medio que hace divulgación científica en nuestro país y lo hace con sus propios medios. Las universidades, pocas son las que hoy en día tienen revistas especializadas, ¿verdad? Muy pocas son las que tienen en Paraguay. La otra cuestión es los institutos de investigación, el caso del CEMIT, el caso del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud, ¿verdad? Requieren de mucho más inversión que lo que hasta hoy se ha asignado a cada una de estas instituciones. Entonces, hay mucho que hacer, Eduardo, en esta cuestión de la educación. Nuestra ocupación va a ser, en este caso, tratar de encontrar una alternativa para que la educación funcione mejor, que tengamos dentro de lo posible, una educación con más calidad y sobre todo que esa educación sea digna de cada ciudadano paraguayo, porque lo que hasta hoy tenemos, esa educación nosotros no nos merecemos. Es triste decir, hay que decir esto, Eduardo, porque esa es la realidad. Yo quiero llegar hasta allí y quedar atento a lo que la gente consulta, a lo que en este caso vos y los amigos quieran consultar al respecto. Muchas gracias y un saludo a todos. Muchísimas gracias. Profesor David Galeano. Sí, Eduardo, yo creo que coincidimos también en otra cuestión acá, quienes estamos hablando esta noche contigo y con la gente que nos está siguiendo. Está en una situación de emergencia. Es una situación de emergencia la que vivimos en materia educativa, en materia de educación superior también, con todo el desorden que hablamos, ¿verdad? Entonces, de fondo tenemos que sacar de cualquier lado tenemos que sacar. Es una vergüenza que una persona gane 150 millones en Itaipú, tenga este aguinaldo por hijo nacido, porque va a la escuela. Y nosotros acá vamos a poner a pensar, no vamos a sacar la plata. La plata tiene que salir de cualquier lado. Acá nosotros no podemos darnos el tiempo de decir, pobre, y será que nos pueden dar? ¿Y será que allá tienen? No. Si es emergencia, a la emergencia hay que tratarla como tal. Y conseguir los fondos hay. Sobra plata para esto. La cuestión es algo que todos conocemos que se llama voluntad política. Y ojalá que los que lleguen al Senado o a la Diputación demuestren el patriotismo que tienen que demostrar en circunstancias como esta y lo hagan, en este caso, viendo los medios con la urgencia necesaria y el tratamiento de estos temas como parte de una causa nacional, como una cuestión que se tiene que consensuar. Por eso yo insistí tanto en ese consenso, porque si seguimos así como estamos, entonces yo voy a ir a Santo Cohete al Senado. Mi función va a ser simplemente decorativa y llorando. ¿Qué voy a ir a hacer? Si voy a ser la minoría otra vez, con todo esto que estamos hablando y todos estamos de acuerdo en esto, pues yo creo que llegado el momento, todos tenemos que tirar carros en una misma dirección. Si todos estamos de acuerdo en lo mismo. Por eso, más allá de que me diga si va a haber un impuesto nuevo, si el tabaco, si el alcohol, eso es, si querés, lo secundario. La cuestión es la urgencia, es tenemos que de cualquier lado conseguir ese dinero y comenzar a hacer andar la máquina. Y eso sí significa, en el caso no solamente de la educación superior, sino que la primaria, ese semillero, escuelas dignas, hermano querido, escuelas dignas. No podemos tener escuelitas bajo los árboles, no podemos tener escuelitas que se caen a pedazos. Eso tiene que haber plata, hay plata, FONACIDE, con el nombre que quieras, hay dinero para eso. Nosotros tenemos que comenzar a apretar. El senador que se queda allí en su oficinita con el aire acondicionado y que nos sale a reclamar a la calle y a gritarle a la gente del ministerio y a lo de Hacienda, yo creo que se va a hacer llamar senador o diputado. Pero si quiere ser diputado o senador, va a tener que arremangarse y salir a pelear por eso, Eduardo. Yo apunto a eso, yo busco eso. Yo no quiero ir allí para más de lo mismo. El profesor David Galeano, candidato a senador por el partido Patria Querida. Sí, Eduardo, Profesor, y a los amigos que esta noche participaron de este importante debate, desearles también éxitos a todos. Ojalá que todos podamos llegar. Y dentro de nuestro espíritu quedó demostrado hoy que nos interesa mucho la educación, particularmente esta noche la ciencia y la investigación. Yo de hecho hablo de la importancia de desarrollar una mejor educación para el Paraguay, con justicia social y con una vida digna para todos. Ese es
gran este objetivo, Eduardo y queridos amigos. Y como todos estaban mencionando, también yo recuerdo una vez más, yo estoy en la lista 8 de Patria Querida, mi opción es la número 23. Y una cuestión final que quiero decirle allí a nuestro querido amigo, el doctor Elvis Caballero, el presidente de la Sociedad Científica, a los docentes y a los estudiantes que nos están yendo, que yo voy a estar allí donde están ellos. Yo quiero inmediatamente tener algún tipo de reunión, ojalá que con los compañeros acá, para saber cuál es la situación, cuál es la sensación de la sociedad científica, cuáles son las necesidades, qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos allí. Lo mismo les digo a mis colegas docentes, a cada una de las asociaciones de docentes, que yo voy a llegar junto a ellos a interiorizarme más y mejor de las situaciones que les toca en este caso vivir y qué reivindicaciones podríamos tomar como bandera con ellos. Igual cosa con los estudiantes universitarios, Eduardo. Mi compromiso es ese, estar donde ellos están y de alguna manera oficiar de gestor para la solución de algunos o de todos, si es que se puede, los problemas que a veces nos afectan. Muchísimas gracias, Eduardo. Un saludo afectuoso para todos. Muchísimas gracias, profesor.